Existe rechazo en los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda, sobre todo en el sector del Oriente. Antes de que culmine agosto como estaba acordado, el Instituto Nacional de Estadística expuso los resultados que están muy por debajo de las expectativas que se tenían. El INE, por ejemplo, había proyectado que en este año habrían siquiera 12.3 millones de habitantes. Sin embargo, el censo contabilizó 1 millón menos, muy por debajo de los 12 que se esperaban. Así presentó los datos el director del INE, Humberto Arandia. Somos 11.312.620 bolivianas y bolivianos. Son los datos que dio a conocer el director del Instituto Nacional de Estadística a 5 meses del censo que se realizó el pasado 23 de marzo. Se contabilizó más de 11.3 millones de habitantes en todo el país. Puntualizó que estos datos son avalados por organismos internacionales. Fue acompañado por los mayores expertos internacionales en materia censal, que nos brindan el respaldo técnico y aval a las acciones que hemos realizado, dándonos toda la espalda y el derecho moral para decir que hemos conseguido un censo con calidad. Se tuvo un crecimiento de más de 1 millón de habitantes respecto al último censo realizado en 2012, pero la pandemia tuvo su efecto en el crecimiento poblacional. Y en términos de mortalidad, tristemente, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido a familiares con el COVID? Personas conocidas. Hemos registrado la triste cifra de más de 147.000 defunciones que las proyectadas. Que estas 147.000 bolivianas y bolivianos descansen en paz por un fenómeno global que sufrimos mucho. Pero todos estos eventos afectaron la dinámica demográfica de Bolivia. Puntualizó que los resultados complementarios se entregará hasta el primer semestre del 2025. Vamos a revisar con ustedes, por favor, acompáñenos con los resultados del censo 2024. Bolivia en total habitantes según las cifras del censo, 11.312.620. Vamos hasta Santa Cruz, los habitantes 3.115.386. La Paz departamento tiene 3.022.566 habitantes. Cochabamba tiene 2.005.373 habitantes. Potosí, los habitantes 856.419. Vamos hasta Chuquisaca, habitantes 600.132. Oruro, 570.194 habitantes. Tarija, total de habitantes en el departamento 534.348. Información del INE, los resultados vean ustedes en el Beni, habitantes 477.441. ¿Qué ocurre en Pando? Habitantes en total 130.761. Y posterior a la presentación, el presidente Arce se reunió con los gobernadores. Se realizó la reunión del Consejo Autonómico dirigida por el presidente Luis Arce y 7 gobernadores, estando ausentes los gobernadores de Beni y Potosí. En este encuentro, el INE presentó los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda. Al concluir el encuentro, el mandatario destacó la realización de una encuesta técnica con aval internacional. El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística, está cumpliendo los acuerdos que se suscribieran durante los conflictos que hubo en nuestro país el 2022. Nos habíamos comprometido a hacer un censo altamente técnico y con resultados de esa misma naturaleza, y hoy estamos entregando esos mismos resultados tal cual nos habíamos comprometido. Tenemos a varios organismos internacionales que están avalando las cifras de nuestro Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que
revelan que el trabajo que hizo nuestro Instituto Nacional de Estadística cumple absolutamente todos los parámetros técnicos. Asimismo, informó que ya se remitió la información censal al órgano electoral y al Viceministerio de Autonomías para que se trabaje en la redistribución de recursos de coparticipación y de escaños. Se han cursado ya las notas por parte del Instituto Nacional de Estadística al Viceministerio de Autonomías, al Tribunal Supremo Electoral, como corresponde, para que cada uno de ellos pueda procesar esta información para tener, por una parte, los datos de la coparticipación tributaria que se va a empezar a aplicar a partir del mes de septiembre de este año, tal cual nosotros también habíamos acordado. Concluida la reunión del Consejo Autonómico, bajaron desde el piso 21 de la Casa Grande al hall del edificio los gobernadores y representantes de los alcaldes para dar una conferencia de prensa de las conclusiones junto al presidente Luis Arce y los ministros. Sin embargo, sorprendió que el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, no participó de esta conferencia debido a que no estaba de acuerdo con los resultados censales. Sin embargo, quien sí habló a nombre de los gobernadores fue el representante de Chuquisaca, Damián Condori, quien destacó el trabajo del INE y pidió evitar el conflicto de las regiones. En representación de los gobernadores, hoy la más destacable, todo lo que se ha planificado se ha cumplido. Nosotros como gobernadores hemos participado desde el primer momento, hemos viabilizado para programar el mes y la fecha para la realización, un censo en consenso, comprometiéndose un censo netamente técnico, sin contaminación con los actores políticos. Y eso se ha cumplido el día de hoy. El director nacional que ha hecho un informe preliminar y todos valoramos, destacamos la participación, acompañamiento de los veedores internacionales. Lo más valorable también el compromiso. El censo no debe ser motivo para buscar confrontación, para buscar algo de desestabilización entre regiones. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, manifestó que los resultados del censo son una herramienta técnica que no pueden ser utilizados políticamente. Ha sido un censo que desde un inicio nos comprometimos a realizarlo de manera técnica, nos comprometimos a descontaminar la parte política justamente en la realización del censo. Los resultados del censo no pueden ser utilizados políticamente, son una herramienta técnica, para la planificación de nuestras regiones, para la determinación de políticas públicas, y creo que como bolivianas y bolivianos debemos sentirnos orgullosos del nivel del censo que hemos tenido en nuestro país. El gobernador en ejercicio del departamento de Santa Cruz estuvo presente durante toda la reunión. Él pidió que en el caso de él se incorpore como gobernador de Santa Cruz, algo que ha sido recogido en el acta, como ha sido en el caso de la FAM y como ha sido en el caso de los gobiernos autónomos municipales. Señaló que para él poder pronunciarse, antes de poder pronunciarse a los medios, y por eso es que justamente no está acá, él quería tener una información más detallada para poder analizar los datos que hoy se han dado de manera pormenorizada y recién poder emitir un pronunciamiento público. Terminación de que en la próxima sesión se va a empezar el diálogo para construir un gran acuerdo social, económico, productivo, para beneficio de todas las regiones, para beneficio de todos los departamentos, y creo que ahí es donde debemos apuntar. La institucionalidad cruceña en su conjunto ha rechazado los datos publicados por el INE con relación al censo y al crecimiento poblacional. De hecho, el gobernador cruceño en suplencia, Mario Aguilera, ha pedido al INE que pueda transparentar toda la información para poder realizar un análisis pormenorizado de todo el trabajo que se ha llevado a cabo, porque a su criterio hay una alta omisión censal y también incoherencia en las tasas de crecimiento intercensal publicadas por el propio INE.
está muy lejos de las proyecciones construidas por el Instituto Cruceño de Estadística. Lejos por casi 1.900.000 habitantes. Y segundo, también preocupante porque no cumple con la proyección nacional que tenía el Instituto Nacional de Estadística. Para el 2022 Bolivia debe haber tenido alrededor de 12 millones de habitantes y resulta que al 2024 tenemos 11 millones y algo más. Entonces nosotros hemos pedido conocer a detalle todo el procedimiento. Vamos a llamar a toda la institucionalidad cruceña involucrada en el proceso del censo y que además ve reflejada en estos números una preocupación muy grande, porque esto no es la gobernación de Santa Cruz, estos son 56 municipios, ¿no? Y los millones de bolivianos que estamos en Santa Cruz. Entonces necesitamos conocer los detalles con precisión, con una claridad y una transparencia que lo viene demandando Santa Cruz desde el principio de este hecho censal. ¿Qué sabe usted de La Paz con estos resultados? Lejos de las expectativas que nosotros teníamos, y creo que Santa Cruz es el que tenía mayores expectativas en cuanto al crecimiento poblacional. Sin embargo, creo que los otros departamentos han tenido un crecimiento porcentual menor al que ha tenido Santa Cruz todavía. Y esto es algo que se debe analizar y nos debe preocupar. Y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tituló el censo 2024 como el fraude del millón. Así se pronunció a través de Red X, fraude masista en el censo. Como gobernador electo de Santa Cruz, manifiesto lo siguiente. Punto 1. No reconocemos los resultados del censo que ha hecho el gobierno. Es un fraude. Punto 2. Solicitamos una auditoría internacional sobre este censo, una auditoría con participación de instituciones internacionales de derechos humanos. Cuando un gobierno excluye de su censo a miles y miles de ciudadanos, viola los derechos humanos de estos ciudadanos. Punto 3. Solicitamos que se inicie una investigación, también con apoyo internacional, sobre un posible plan para hacer fraude electoral. Hacer un censo excluyendo a miles y miles de ciudadanos, tal y como lo ha hecho el gobierno de Arce, es un indicador muy grave sobre un probable fraude electoral. Punto 4. Finalmente llamo a todos los bolivianos a desconocer este censo fraudulento, porque si los bolivianos lo damos por válido, el MAS puede hacer fraude electoral en base a él. Solo el voto limpio y transparente es el camino para salir de la crisis económica generada por el mismo gobierno de Luis Arce. Bolivia necesita censo transparente y elecciones limpias, finalizó Luis Fernando Camacho Vaca. Como un asalto a mano armada. Así definió la publicación de los datos del censo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, señalando que el INE le está metiendo los dedos a la boca a los cruceños y que es momento de tomar acciones en conjunto con otras instituciones de la cruceñidad. Asalto a mano armada. Solamente así se puede calificar esto. Y así es como nos sentimos los cruceños y los bolivianos. La incapacidad demostrada por el Instituto Nacional de Estadística es evidente. Ellos mismos, en sus proyecciones del año 2020, dicen que para el 2024 Bolivia debería tener 12.330.000. ¿Y dónde está ese millón de bolivianos que faltan? Ellos dicen en su proyección que Santa Cruz debiera tener 3.547.000, documento de ellos, extraído de su página web. ¿Y dónde están los 400.000 cruceños que faltan? Los 400.000 bolivianos que viven en Santa Cruz, según su proyección, o que deberían vivir, que faltan en esta proyección. Nos están metiendo los dedos a la boca. No pueden ser tan sinvergüenza. Esta situación es intolerable. Al respecto, el Comité Pro Santa Cruz ha estado en reunión toda la tarde y seguiremos mañana en la mañana con la institucionalidad delineando la estrategia a seguir. Y también aprovechamos y convocamos públicamente, y lo haremos en privado en los próximos minutos, las próximas horas, al gobierno municipal, que hace 3 días presentó datos que arrojaban más de 2 millones de habitantes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que hoy los resultados del INE dicen que son 1.600.000. Al gobierno autónomo departamental, que hizo un estudio que dice que somos 4 millones, 1 millón menos en relación a los resultados del INE.
y a la universidad pública, que tiene el equipo técnico para que haga la auditoría o los estudios que sean necesarios para demostrar qué pasó, quién miente. Y el diputado Freddy Mamani manifiesta que los resultados del Censo de Población y Vivienda son confiables y que ahora lo que corresponde es que se aplique la redistribución de los escaños. Lamenta la reacción negativa de Santa Cruz y manifiesta que hay tintes políticos. Si esto se hace como corresponde de acuerdo a las normativas, el órgano electoral tiene que hacer una redistribución sobre la base de los 130 diputados. Si esto pasara, ahí tendríamos muchas dificultades porque los beneficiados serían los más grandes, pero los perjudicados serían los más pequeños. Entonces, este tema tendría que pasar por un debate serio, sincero, internamente, para no perjudicarnos a los más pequeños, perjudicarles mucho más. Con estos resultados, en este momento no se pierde, definitivamente no se pierde, sino más bien se aspira a poder tener alguna otra representación más, pero por eso mismo decía, es muy complicado este tema. Ahora, los hermanos de Santa Cruz, por supuesto que ellos habían proyectado a crecer mucho más, pero ahí hay que nomás también entender de que muchos hermanos del occidente han emigrado momentáneamente, algunos se van por meses, por 2 meses, por 3 meses, creo que han sido contabilizados ellos más, y ellos no, definitivamente han retornado a sus lugares, y esto seguramente han debido ser algunos factores. Bueno, es algo natural, porque ellos y es más, ellos han pedido porque han creído que estaban creciendo mucho, inclusive nos han indicado de cómo han proyectado, nos decían por la cantidad de lotes que habrían sido vendidas en Santa Cruz. Entonces, imagínense, eso no son reales, pues. Desde Creemos el rechazo sigue a los datos del censo. El diputado Ervin Bazán califica de fraudulento este proceso censal porque hicieron desaparecer a más de 1 millón de bolivianos en Santa Cruz. Por su parte, también la senadora de Creemos, Senta Rega, asegura que hay mucha desconfianza en estos datos y pide a la población que se movilice, pero de manera pacífica. Hoy desaparecieron 1 millón de bolivianos, de ciudadanos bolivianos que no cuentan para este gobierno masista, que no cuentan para el Instituto Nacional de Estadística. 1 millón de bolivianos que están siendo discriminados, que están siendo borrados, desaparecidos por el gobierno en el conteo del Censo de Población y Vivienda. Se debe hacer una auditoría internacional para poder tener la información fehaciente de este fraude que se ha generado, porque como le decía anteriormente, lo más grave de esto es que no va a quedar aquí, es un fraude que comienza a proyectarse. Estos datos no reflejan la realidad y son absolutamente inconsistentes incluso con las propias proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. El propio INE proyectaba 12.300.000 y resulta que el resultado es 1.300.000. 1 millón de bolivianos que acaban de borrar de un plumazo. Las consecuencias que va a tener en las elecciones nacionales son increíbles porque, bueno, si pueden desaparecer 1 millón de personas de repente a las que se las va a privar de todos sus derechos y de todos los servicios que le corresponden y de la representación que tienen que tener frente al poder, quiere decir que el gobierno está decidido a hacer un genocidio. Es evidente que estos resultados tienen un nombre y se llaman fraude censal del MAS. Le acaban de hacer un nuevo fraude a Bolivia. El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, se mostró sorprendido por los resultados del Censo de Población y Vivienda, asegurando que no condicen con la realidad que vive Santa Cruz, por lo que está exigiendo una verificación para saber cómo se hizo la tabulación y también está promoviendo una reunión de emergencia institucional. Bueno, primero queremos manifestar nuestro rechazo a este dato que nos han arrojado de parte del Instituto Nacional de Estadística. Es un dato que creo que tiene algunos elementos que hay que analizar porque no condicen con la realidad que vivimos poblacional. La mancha urbana ha crecido de un 34%. ¿Eso qué significa? Que en estos últimos años, en esa mancha urbana que ha crecido, hay nuevos habitantes, hay nueva población y como institución vamos a hacer el reclamo que corresponde y necesitamos que nos den
una amplia información y sobre todo que nos muestren cuáles son los mecanismos que han utilizado, no solo en la etapa precensal, sino la censal y la poscensal. No puede ser que la ciudad haya crecido solamente el 10.8%. Ya, eso no condice con la realidad de los barrios que tenemos. He tenido una conversación también con el rector de la universidad. Hemos quedado de que vamos a tener una reunión. Le he dicho que para este sábado podamos tener una reunión interinstitucional, porque es importante también saber y coordinar con otras instancias que tienen que ver con estos resultados, que no son nada agradables para nosotros. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos y será hasta un próximo video con más noticias de Bolivia.